Las buenas lenguas dicen que el hombre es un panza verde, nacido ahí en Entre Ríos, creo que por Paraná, estuvo dando vuelta. Bueno, pero ese es un detalle de la biografía que uno no elige, le toca. La realidad es que ya hace años hizo Aliá, es investigador asociado al Instituto Harry Truman para el avance de la paz en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Ya ese es un tema por sí mismo, el avance de la paz en ese lugar del mundo que es el Medio Oriente. Y profesor emérito del Departamento de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Hebrea. Todo eso es lo que tiene, entre otras cosas, antes de hacer Aliá, mire, escuche bien, fue profesor de Historia de la Universidad de Buenos Aires y dirigió el Departamento de Investigaciones de la AMIA. Hubo una época en la cual la AMIA investigaba algo, por lo menos para tratar de entender qué es lo que acontecía, y apostaba a los intelectuales. Parece que el tiempo ha cambiado y se investiga poco hoy. Bueno, tiene numerosos libros y ensayos que versan sobre el antisemitismo en Argentina, refugiados y excluidos judíos latinoamericanos, derechos humanos y la identidad de intelectuales judíos en América Latina. También supimos tener intelectuales judíos en América Latina. Su más reciente libro es Ires y Venires, escrituras migrantes latinoamericanas judías. Se trata de textos testimoniales de 32 escritoras y escritores judíos latinoamericanos que cuentan sus experiencias como exiliados y emigrantes, donde sentirse en la diáspora y redescubrir marcas familiares de su identidad judía y cómo han influido las mismas profundamente en sus escrituras. Le cuento que desde hace 30 años ha sido fundador y director de la revista literaria Noah. Todo eso y bastante más es el doctor Leonardo Senkman. Doctor Senkman, mucho gusto. Miguel Steuermann lo saluda de Radio High. Igualmente, mucho gusto y buenos días. Bueno, lo que dije es cierto, ¿no? Creo que sí, es cierto, y además de ser cierto, quiero recordar de que usted empezó bien diciéndome que yo soy un entrerriano en Jerusalén. Yo sigo siendo y sintiéndome, hablando de identidades regionales, un entrerriano, no solamente un argentino en abstracto, sino un entrerriano en Jerusalén. Bien, y este entrerriano, sí, lo escucho. Y será por eso que a mí me dio ganas de hacer un libro, el último de los libros que hemos sacado con el amigo Taxir, Andrés Taxir, que es el director de la editorial, ¿no es cierto?, Equidistancias, precisamente de gente que se tuvo que viajar, que se tuvo que ir, que lo fueron, que se exilaron, algunos emigraron en forma, digamos, sin exiliarse, en mi caso, que me fui por ideología sionista a Israel, y otros que se fueron y contaron sus historias. Y este es el libro Ires y Venires, un libro que nunca termina de uno de irse y tampoco uno termina de llegar de vuelta, ¿no? Esto un poco es la impronta, si quieres llamarlo así, que me interesó. Para lo cual reuní más de 32 escritores, algunos de ellos que viven en Israel, y me gustaría hablar de algunos de ellos que viven en Israel, ¿no es cierto?, y que siguen escribiendo en español. Entonces a mí me interesaba saber por qué seguían escribiendo en español, qué significaba el idioma castellano para gente que se fue hace muchos años, no solamente de Argentina. Es un libro que habla de chilenos, uruguayos, mexicanos, también venezolanos. Entonces, este es un libro que me pareció a mí importante darlo a conocer. Y quiero recordarle, amigo, que estos textos fueron primero publicados en una revista que también llegaba desde Israel a Argentina, que se llamaba la revista Noah por Noé, ¿no es cierto?, el bíblico de Noé, y que era una revista creada, fundada y dirigida por mí, ella con gente amiga en diferentes lugares de la diáspora. Por ejemplo, de Argentina, los representantes de esta revista eran Eliau Toker,
estaba también Santiago Kovadlov, Manuela Fingeret. En otros países, como por ejemplo en Estados Unidos, estaba Saúl Sosnovsky, en París, Luisa Futuransky, Mario Golubov. Doy algunos nombres para que ustedes sepan de que los argentinos judíos estuvieron desparramados en muchos lugares y están todavía viviendo en diferentes lugares. Y para mí, una de las características más importantes era averiguar por qué esta gente se sentían en la diáspora. Y este es un tema recurrente en algunas de las escrituras, en algunos de los argumentos, en algunos de los temas, ¿no es cierto?, de estos relatos autobiográficos que conforman ires y venires. Doctor Seckman, usted habló y abrió, voy a decir así, muchos frentes. Uno me recuerda la canción de Shlomo Idov que dice Jolem Bisfaladit, es decir, el que emigró, en español. Sigue soñando en español, y usted hablaba del idioma. Por otro lado, el Talmud ya habla de Neshama Begalutá, es decir, el alma en el exilio. Los judíos siempre hemos estado de alguna manera en el exilio, pero claro, después está la biografía personal de aquellos que por algún motivo migramos de los lugares de origen y que siempre nos hace estar, como usted también decía, en ambos lugares a la vez y en ninguno en realidad del todo. Todo eso que se da en esta identidad judía tan particular. Y agregó algo más que quiero ir por este lado. Mencionó algunos nombres y usted también se ha abocado al tema de los intelectuales judíos. ¿Por qué lo digo? Porque sobre todo la Argentina supo tener una intelectualidad judía enorme, que me da la impresión que así como exportó tanto y a tantos lugares, con la decadencia de la Argentina en general y de los intelectuales en general, ha habido como un cierto achatamiento. No sé cómo usted lo ve en términos de el análisis a la distancia. Bueno, yo soy mucho más optimista que usted en este sentido. Por supuesto, quiero recordar a algunos de los brillantes intelectuales que formaron parte, vamos a decir, de una cohorte de escritores y de intelectuales judíos cercanos a la comunidad. Estoy recordando, por ejemplo, a Máximo Yagowski, a José Isaacson, por ejemplo. Estoy recordando ya no solamente a escritores famosos como Samuel Tarropolsky o Alberto Gershunov, pero yo creo que hay una camada de gente... O César Tiempo, ya que está, ¿no? Bueno, César Tiempo, por supuesto, a lo cual le dediqué una biografía intelectual, que fue el libro anterior al que ahora estoy hablando. Pero yo quiero recordarle que hay toda una camada de gente de mi generación, ¿no es cierto? La generación, algunos he recordado, por ejemplo, he recordado a Santiago Kovadlov y Manuela Fingeret, pero también quiero recordarlo al querido amigo Tito y Ricardo Feierstein, ¿no? Golubov, por ejemplo, que no está vinculado directamente a la comunidad, pero que le preocupan los temas comunitarios judíos e israelíes. Estoy recordando a gente que, sin embargo, no tienen ese título de intelectual de la comunidad judía que tenían, por ejemplo, en otros momentos. Gente, vuelvo a repetir, está el maestro y gran traductor y intelectual Máximo Yagowski, nacido en Entre Ríos. Esto dicho sea de paso, ¿no? Entre Ríos ha dado una serie de intelectuales judíos importantes a Buenos Aires. Le voy a preguntar algo distinto entonces, porque a mí la verdad en lo personal la definición intelectual, no intelectual me parece a esta altura del partido innecesaria. La gente es lo que es y después los títulos se lo da en la historia. Ahora, cuénteme, cuando usted era el director de investigaciones de la AMIA, ahora me va a decir en qué año, ¿se los escuchaba a los intelectuales que traían análisis, pensamiento, propuestas, o eran una figura decorativa? Hoy ni siquiera esa figura decorativa está. Yo quiero recordarle, primero yo me fui por primera vez a Israel en 1978 con mi familia. Volví a la universidad, me mandó a la Universidad Hebrea para hacer proyectos tanto de traer alumnos a la Universidad Hebrea como proyectos
que hicimos con el profesor Jaime Abni, un gran investigador del judaísmo argentino. El mejor libro de la historia de la inmigración judía argentina le escribió y le publicó la AMI a Jaime Abni, ¿no? Y en el 83, 84, me acuerdo que Alberto Krumnikov, que era el presidente de la AMIA, le interesaba hacer algo para que nosotros consiguiéramos acercar a los judíos a los así llamados trabajadores de la cultura, si no quieres llamarle intelectuales, trabajadores de la cultura, tanto escritores como periodistas, cineastas, etc. Y me acuerdo que después de unos años, con esta revista NOAH y la Asociación de Escritores de Lengua Castellana y Portuguesa, ¿no?, hicimos en la AMIA una reunión de intelectuales, ¿no? Yo quiero eso recordarlo porque siempre se dice que la AMIA no le interesó más a los intelectuales. Yo creo que en determinado periodo, y estoy recordando esa reunión, que si no me equivoco se hizo en el 19... Doctor Seckman, si usted quiere apagar la cámara... 87, 88, por ahí, ¿no? Si usted apaga la cámara, lo vamos a escuchar mejor. Yo diría de que... Bueno, entonces, ¿cómo se hace eso? Bueno, entonces, hola. Sí, lo estamos escuchando. Si usted quiere cortar la cámara, ahora lo vamos a escuchar mejor. Bueno, entonces yo lo que le decía era que en este momento, que hubo un momento en que ciertos líderes comunitarios sí se interesaron por los intelectuales judíos, ¿no? Habló de los años más o menos 80 y algo, la década de 80, esa reunión que yo le digo que se hizo en la AMIA, sí. Si no me equivoco, se hizo en 1980, 88, 87. Apenas casi 40, 50 años, digamos, la prehistoria. Exactamente. Estamos recordando Disroines, ¿no? Claro. Estamos recordando viejos... Y quiero darle el nombre de otro dirigente comunitario que le interesaba el caso de acercar a los judíos intelectuales a la vida comunitaria. Quiero recordarlo también al amigo que ya fallecido Jacobo Komarnov, sí, que claro, no era de la AMIA, sino de la American Jewish Committee, pero tiene una larga actuación en hebraica, tiene una larga actuación también en la Daya. Así es. Es decir, mi conclusión es que algunos líderes y dirigentes comunitarios sí se interesaron por acercar a los intelectuales. Hace 40 años, como usted dijo, 40, 50. Ahora, claro, cuénteme, usted está en Jerusalén, tiene todas estas responsabilidades en la Universidad de Jerusalén, escribe ahora, saca este libro para hablar de estos temas. ¿Lo llaman desde la AMIA para invitarlo a que... Bueno, yo estuve en la AMIA, en primer lugar, estuve hace muy poco en Argentina, en Buenos Aires, y en Entre Ríos y en Rosario, en fin, dando conferencias y participando, ¿no? Pero yo personalmente quise visitar, como iniciativa mía, el Centro Mark Turkov, que dicho sea de paso fue un centro de difusión y de información que creó mi esposa, junto con Anita Weinstein. Mi esposa se llama Beatriz Cooper-Basser de Senkman. Sí, claro. Y quise visitarlo, pero no solamente una visita, yo soy investigador, entonces busqué materiales que me sirvió mucho. Y en ese sentido me puso contento de encontrarme con un bibliotecario nuevo que está trabajando, un archivista, buscando y enriqueciendo el acervo del pasado judío en Argentina, ¿no? Y bueno, a raíz de eso después me invitaron en la AMIA, me hicieron una entrevista, así como usted me está haciendo una entrevista, me hicieron el programa de la AMIA, donde yo hablé de la televisión, ¿no?, pública, sobre esto. Para decir que yo diría, amigo, que el interés tendría que ser mutuo, tanto acercarse a los intelectuales por parte de los dirigentes de la comunidad, como también los intelectuales judíos que llegan a Buenos Aires o que viven en Buenos Aires o que estuvieron alguna vez, ¿no es cierto?, en la vida argentina, que visitan el país, deberían también interesarse por la vida judía comunitaria. Desde ya, el Centro Mark Turkov es fantástico, lástima que pocos saben de su existencia, su difusión. Es verdad, y además yo creo que eso merece que mayor difusión, que se hagan prospectos, en fin,
todo lo que hoy se puede hacer en las redes sociales, ¿no? Uh-huh. Pero de todas maneras yo no soy tan, vamos a decir así, terminantemente pesimista. Yo creo que hay up and down, ¿no? Arriba y abajo, y ahora hay un intento de querer acercar, ¿no es cierto?, a intelectuales y a investigadores. Cuando yo hablo de intelectuales, le voy a dar un ejemplo, amigo. Cuando yo estuve hace menos de un mes en Buenos Aires, tuve la suerte de volver a encontrarme con otro intelectual como yo, que trabajamos juntos también en la AMIA, que es Itzhak Niborski, el gran investigador y lexicógrafo del Yiddish, que vive en París. Es un intelectual que no pudo seguir viviendo en Argentina, o que, digamos, lo dejaron irse, porque se lo querían llevar los franceses porque le ofrecieron mejores cosas que aquí en Argentina. En ese sentido, sí, yo diría de que nadie es profeta en su tierra, y que nadie, digamos, no siempre se retuvo a la gente que ha crecido, nacido, desarrollado su vida profesional e intelectual. Usted es generoso, doctor Seckman, usted es generoso y está muy bien, porque además vive en Israel y ahí hay que ser optimista siempre. Yo le voy a decir que en general lo que ha hecho la comunidad organizada es fagocitar y expulsar a sus intelectuales, desgraciadamente. Cuéntenos unos minutitos más de este libro que acaba de sacar, este nuevo Ires y Veneres. Bueno, mire, ¿dónde se hablar? Bueno, ese es un libro que se consigue a través de internet, ¿no es cierto? Y también en la librería. Esa es la edición de Equidistancia, lo está distribuyendo básicamente por internet y en las librerías argentinas. Pero yo quiero recordar de que este libro tiene una estructura muy particular, que por lo menos quisiera recordar a aquellos escritores que están viviendo en Israel, ¿no? Hay una primera sección que se llama Migrar, Retornar, Volver a Irse, donde hay escritores importantes como la uruguaya Teresa Porcecante, el argentino Sergio Chefke. Otro se llama otra sección, Escrituras Exiladas, judío-latinoamericanas, donde están escritores como Alicia Locomno Ortiz, Gerardo Mario Colomó, los hermanos Viñas y Alberto Spumberg. Pero también hay otro que se llama Escribir desde la diáspora en la lengua madre, donde yo incluí a Luisa Futoransky, a la mexicana Angelina Muniz Uberman, al argentino que vive hace muchísimos años en Barcelona, Mario Satz, o al brasilero Moacir Amancio. Pero hay otra sección, que es la que yo quisiera decir dos palabras antes de terminar, sobre las lenguas migrantes en la tierra prometida. Es decir, la tierra prometida es Israel. Y allá incluí a una escritora nacida en Argentina, pero que desde niña ya escribía en hebreo al hacer aliá, que es Gabriela Abigur Rotem. Y otro entrerriano, David Keidar, que es compatriota en el sentido de que es coprovinciano, de las colonias cerca de Concordia, Colonia Vila, y donde escribió también. Y un tercer amigo, mi querido amigo periodista de La Plata, que fue durante muchísimos años el corresponsal en Israel de la agencia EFE de España. Me refiero a Elías Sherbakovsky, que escribió un ensayo que me parece importante a raíz de que cuando el hijo suyo, que es un músico, sufrió un atentado en Tel Aviv, allá por los años 2004, 2005, y se salvó milagrosamente de un atentado terrorista. Él escribió un texto memorable que se llama Su piel de todos los colores, aludiendo a las quemazones, ¿no es cierto?, que sufrió el hijo. Pero también hay otro trabajo en esta sección de una venezolana, Liliana Lara, una escritora y doctora que estudió en la Universidad de Villa, fue también alumna mía, que vive en un kibutz, en las zonas cercanas de donde, en los kibutzim donde nosotros estamos ahora vamos a recordar el 7 de octubre, ¿no es cierto? Dicho sea de paso, David Keidar también es de otro kibutz, del kibutz Nir Am. Así como Liliana Lara escribe
desde un kibutz que ella dice moro en el portugués, moro nun kibutz tropical, ¿no es cierto? Es decir, aquí estamos hablando de gente que el castellano lo siguen conservando, y no solamente lo conservan, lo enriquecen a partir de un deseo de no perder la lengua y de expresar sus, digamos, experiencias, sus vivencias en la lengua madre, ¿no? En la lengua madre. Y eso me parece a mí que es importante recordarlo, que en Israel se legitima también a aquellos que no escriben en hebreo solamente, sino los que escriben en ruso, en rumano, en polaco, en inglés, en inglés, por supuesto, y también en castellano, ¿no? Este es un tema que me parece a mí poco conocido y que merece ser, digamos, difundido, ¿no? Y de alguna manera este libro que estamos, que ustedes generosamente me ha interesado que lo converse con usted sobre él, yo creo que es un aporte a este proyecto. Ires y venires, el libro que ha sacado el doctor Leonardo Seckman, que recopila de alguna manera muchos pensadores y escritores que, bueno, hablan de esta condición judía, esta identidad judía, donde el exilio, el movimiento, la diáspora, las culturas diversas están siempre en movimiento. Doctor, agradecerle, esperar buenas noticias pronto de ahí, desde Israel, que como usted sabe, pasa este momento tan delicado, y que tengamos el año 5785 un buen año, y donde incluso se vuelva a escuchar mucho más la palabra de aquellos intelectuales que profundizan sobre la realidad en sus distintos aspectos, que volvamos a escuchar un poco más ese pensamiento. Gracias por estos minutos. Gracias a usted y Shana Tova. El doctor Leonardo Seckman, pasando aquí por Pensando las Noticias. Shalom.